Entonces estamos empezando a compartir sobre el propósito de Dios. Y sabemos, por lo que vemos en la Escritura, que el propósito de Dios, como vimos en la reunión pasada, se centra en una pareja universal. Que en el Apocalipsis vimos que es llamada la Nueva Jerusalén. ¿Y para qué esa pareja universal? Que es Cristo y la Iglesia. Para que juntos ellos, en una humanidad compatible con Dios, en una humanidad que ha sido regenerada, transformada y glorificada, pueda ser esa ciudad el centro de la administración y del reino y del gobierno de Dios en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Vimos eso, por eso empezamos por el Apocalipsis la vez pasada, y vimos que la última visión que Dios le dio a Juan y a través de él nos dio a nosotros es esta ciudad maravillosa, que tenía el fulgor de Dios y que irradiaba la gloria de Dios en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Así que, hermanos, si no tenemos esa visión, por más que seamos cristianos, no vamos a colaborar con el propósito eterno de Dios. Hoy en día la iglesia realmente está en su gran parte, ¿verdad?, desviada de ese propósito. Primero por falta de conocimiento, ¿verdad? También por querer, por esperar las cosas en este mundo presente, ¿verdad? En este mundo presente donde sabemos que todo está destinado para el fuego y para el juicio de Dios. Sin embargo, la iglesia quiere colaborar con el sistema de este mundo, tanto política, social, económicamente, porque no conoce que hay un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva Jerusalén. Pero si nosotros conocemos esto, entonces todo lo que leamos en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a ver que este es el propósito de Dios y tiene una línea central desde el Génesis, como vimos la vez pasada, hasta el Apocalipsis. Y le tenemos que pedir al Señor, ¿verdad?, que nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que veamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. No a cosas terrenales, no a cosas sociales, sino a lo que va a permanecer por la eternidad. Entonces, haciendo un pequeño repaso de la vez pasada, vimos que el propósito eterno de Dios, como estamos hablando, es producir la nueva Jerusalén. Y ya vimos en Génesis, primero vimos en Génesis, que esta pareja que Dios creó, Adán, y a partir de Adán creó a Eva, para que juntos sean la imagen y la semejanza de Dios en ese cielo y en esa tierra primera que aún no había experimentado la corrupción. Pero sabemos que esta pareja fracasó y la humanidad que Dios había creado se volvió corrupta, en condenación legal delante de Dios y en corrupción orgánica. El ser humano en su ser se corrompió y ya no sirve para el propósito de Dios. Pero después vimos que Dios escoge a Abraham. De entre todos los seres humanos caídos, escoge a Abraham y le da una promesa. Le dice que Dios le daría un hijo y a través de ese hijo una descendencia que llegaría a ser una humanidad, un pueblo en medio de todas las naciones de la tierra, para que ellos sean su testimonio aquí en la tierra. Pero para que ellos puedan hacer eso, también les prometió una tierra de riquezas inescrutables. Ellos tenían que vivir en esa tierra, disfrutar de esa tierra y producir la morada de Dios, que llegaron a hacerlo en el tabernáculo primero y luego en el templo en Jerusalén. Y vimos que el tabernáculo era el producto de la experiencia del pueblo de Dios en la buena tierra. De todo lo que estaba constituido el tabernáculo de Dios, que era el lugar de encuentro y comunión entre Dios y su pueblo, todos eran materiales que ellos tenían que
tenían que producir en la buena tierra, ya sea minerales, vegetales y animales, para que el Señor pueda tener un tabernáculo donde se pueda encontrar con su pueblo, tener comunión con su pueblo. Y también le había dado la ley, porque a través de la ley ellos meticulosamente podían llevar a cabo todo este sistema ceremonial, la vida del pueblo, tanto en su aspecto ceremonial, civil y también en el aspecto moral, ¿verdad? Entonces le dio la ley para que ellos puedan ser regulados como el pueblo de Dios. Pero vimos que todo esto, el pueblo de Israel, con todo lo que acabamos de mencionar, era una sombra, ¿verdad? Era una maqueta, era un anuncio, era un tipo de esa entidad que el Señor iba a traer en realidad. Entonces vemos que la buena tierra representa a Cristo como la buena tierra, como lo era en el Edén, el árbol de la vida. Después, el pueblo de Israel representa a la iglesia, que en el Edén vimos que es Eva, Cristo y la iglesia. Adán y Cristo representa hoy a Cristo y a la iglesia. Y que juntos, Cristo como la cabeza y Eva como su cuerpo, ¿verdad?, nosotros experimentando las riquezas inescrutables de Cristo, vamos llegando a ser la contraparte de Cristo. El varón, hasta la estatura del varón perfecto, dice en Efesios, capítulo 4. Y juntos, este esposo y esta esposa, vemos en el Nuevo Testamento que se consuma en los últimos capítulos del Apocalipsis 19, 20 y 21, como la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios como una novia ataviada para su marido. Y vemos que juntos Cristo y la iglesia llegan a ser la expresión de la gloria de Dios, de la imagen de Dios, de todo lo que es Dios, su sabiduría, su santidad, su poder. Todo lo que hay en Dios es incorporado en la nueva Jerusalén y es irradiado por la nueva Jerusalén. Entonces vemos que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de este punto. Todo lo demás tiene que añadirse a esto. Si nosotros tomamos cualquier pasaje de la Biblia y no lo enfocamos en Cristo y en la iglesia, no podemos cooperar con el propósito de Dios. Como dijo el Señor, el gran misterio al que yo me refiero, dice Pablo, es Cristo y la iglesia. Cuando leemos el Antiguo Testamento y hablamos de Adán, tenemos que ver a Cristo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, hablamos de Eva, tenemos que ver a Cristo y los principios que hay en él. El árbol de la vida, el Edén, también Israel, el pueblo, el tabernáculo, la nación de Israel. Todo eso nos tiene que ayudar a entender gráficamente, simbólicamente, todo lo que nosotros tenemos que experimentar como Eva de Cristo para llegar a ser su cuerpo, como dijimos la vez pasada, que es la plenitud de aquel que es Cristo, la iglesia, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermanos, vamos a ir viendo esto de a poquito. Primero vamos a ver la visión, el entendimiento del propósito de Dios. Y más adelante, después vamos a ver también algo que nos ayude y nos empuje realmente a entender que nosotros debemos ser participantes de esta nueva Jerusalén hoy, en la experiencia de Cristo como iglesia, para que esto se produzca, porque la nueva Jerusalén no es una ciudad que cuando morimos ya está ahí y vamos a ir a disfrutar lo que Dios nos preparó allá. Y no, la nueva Jerusalén se está edificando hace 2000 años, a partir de la encarnación de Cristo, su muerte, su resurrección, la predicación del Evangelio, la evangelización de los seres humanos, son incorporados a esta edificación. Luego estos seres humanos que ya son piedras para el edificio, tienen que
experimentar la palabra de Dios, porque es por la palabra de Dios que recibimos la experiencia del Espíritu de Jesucristo. Y estos que están siendo llenos de la palabra también tienen que ser pastoreados unos con otros. Y estos que son pastoreados también tienen que ser enseñados unos a otros. Las verdades de la palabra, los principios de la palabra, para que entonces se produzca la edificación del cuerpo de Cristo, dice Pablo, por la función de cada miembro en su medida. Entonces hoy vamos a mirar un poco la historia y lo que Dios hizo en esta historia en su relación con el hombre. Entonces, al mirar la palabra de Dios, al estudiar la palabra de Dios, podemos leer un poco en Efesios 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 8. Bueno, desde el 7 dice: en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Aquí empieza a hablarnos que entre las riquezas de su gracia hay sabiduría y discernimiento. Y en eso nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. O sea que hay un misterio que es la voluntad de Dios, pero Él nos dio a conocer. Claro que en ese darnos a conocer no es que todos ya conocemos plenamente, ¿verdad? Pero principalmente le dio a Pablo y a los demás apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento para que entendamos cuál es su voluntad, que es un misterio. Humanamente hablando, el hombre no puede conocer la voluntad de Dios, el propósito eterno de Dios, que está en la mente de Dios. Pero ya nos dio a conocer acá en su palabra el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Esto es lo que le da a Él placer. ¿Con qué propósito? Con miras a mi Biblia dice, a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Otra Biblia dice, con miras a la economía del cumplimiento de los tiempos. Esa palabra administración, economía, plan, propósito, todo eso podemos traducir de esas maneras. Pero es el cumplimiento de los tiempos en plural, porque hay un solo tiempo, pero Dios obró en cada tiempo de una manera particular, de acuerdo a la condición del hombre también, porque Dios no puede obrar, por ejemplo, en esta era sí Él puede obrar por medio de su Espíritu Santo en los creyentes, pero en la época de la ley no podía porque no había el Espíritu Santo dado a los hombres. Entonces hay tiempos en los que Dios tuvo que llevar a cabo su propósito a través de su relación con el hombre en la historia. Pero esto tiene que llegar al cumplimiento de los tiempos. El cumplimiento de los tiempos vemos en la Nueva Jerusalén, en el nuevo cielo, la nueva tierra con la Nueva Jerusalén. Dice, y en esta voluntad de Dios es reunir todas las cosas en unión con Cristo. O sea, Cristo es el vínculo de todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y acá tenemos un cuadro que nos hace ver, claro que no es perfecto, puede haber diferentes interpretaciones, pero más o menos es lo que vemos a través de la Biblia. ¿Cuáles son los tiempos, las dispensaciones, las administraciones que Dios llevó a cabo a través del tiempo hasta cumplir su propósito? Entonces, acá podemos ver, ¿verdad? Dispensación, dice, o tiempo, época, un sector de ese trato de Dios con los hombres, un periodo, una administración también, una manera de tratar con los hombres, especialmente para gobernar a la humanidad de alguna u otra forma, de acuerdo a la condición del hombre, especialmente para que su reino esté entre los hombres. Entonces vemos, primero es la eternidad pasada. Y bueno, la eternidad pasada es desde la eternidad hasta la creación del primer cielo y la primera tierra. Bueno, acá todavía los hombres no entran, ya estaban los ángeles y todo
Su reino ya existía con las criaturas espirituales. Después vemos la dispensación que llamamos de la inocencia. Es cuando Dios creó al hombre puro, santo, sin mancha, pero esta relación que Dios tuvo con el hombre en su inocencia llegó a su fin cuando el hombre cayó. No vamos a entrar en los detalles de esto, solamente quiero que vean nomás que hay diferentes formas que Dios trató con el hombre para que su reino se establezca en la tierra. Después, cuando el hombre cayó, Dios ya no pudo tratar con el hombre por medio del árbol de la vida, por ejemplo, para establecer en él su reino, porque el hombre perdió el derecho al árbol de la vida. Entonces Dios tuvo que usar la conciencia del hombre, se despertó, empezó a conocer lo bueno y lo malo. Entonces Dios trató con el hombre a través de la conciencia del hombre. El hombre tenía que procurar, de acuerdo a su conciencia, seguir lo que su conciencia le mandaba de lo bueno y rechazar lo malo, como Caín. Caín mató a su hermano y empezó a fracasar ya. También los hombres fracasaron en esta era de la conciencia, dice, desde la caída del hombre hasta, bueno, esto va hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. El hombre todavía, en cierta medida, como dice Romanos capítulo 2, el hombre todavía es gobernado por su conciencia hasta cierta medida. Claro que no es un reino perfecto de Dios, porque la conciencia del hombre depende de su cultura, de lo que mete en su computadora para saber si está bien o está mal. No es perfecto, pero por lo menos es una restricción. Entonces, la conciencia del hombre gobernó al hombre, Dios gobernó al hombre a través de su conciencia desde la caída del hombre, pero no fue suficiente, porque en la época de Noé dice que todos los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre eran continuamente el mal. No había una decisión correcta. Entonces Dios tuvo que mandar un diluvio. Y bueno, y cuando mandó el diluvio y juzgó a la primera, a ese mundo antiguo, como dice Pedro, entonces trajo otro factor de gobierno, que se llama el gobierno civil, dice, bueno, el gobierno humano. Dios le autorizó al hombre a poner justicia entre los hombres. El que mata va a morir. Empezó el hombre a gobernar. Así empezó el gobierno humano. Y bueno, ese gobierno humano continúa hasta el día de hoy. Pero no es que Dios ya desechó el gobierno humano. Está la conciencia tratando de restringir al hombre. Está el gobierno humano. Hay gobiernos mejores y peores, pero todos fracasan ante el estándar divino. Pero sigue habiendo el gobierno humano. Va a llegar un momento cuando ya no vamos a necesitar la conciencia y ya no vamos a necesitar el gobierno humano. Pero eso falta todavía. Entonces después Dios, como dijimos la vez pasada, llama a Abraham, porque ahí va a empezar algo nuevo. Y le da una promesa a Abraham. El resto del mundo sigue en su conciencia y en su gobierno humano. Pero ahí Abraham ya empieza a ser regulado por la promesa de Dios, de una buena tierra y de una descendencia. Y eso es lo que gobierna a Abraham, y a Abraham, Isaac y Jacob. Pero Jacob tuvo 12 tribus, las 12 tribus eran la nación. Pero para restringirle más Dios en su gobierno, pasaron en Sinaí, cuando fueron rescatados de Egipto, a la ley de Moisés. Y ahí Dios trató con su pueblo de Israel a través de la ley. También tenían la conciencia, también tenían gobierno humano, también tenían la promesa de Dios, pero también tenían, y especialmente en esa época, en esa dispensación, actuaba la ley de Moisés. Que va ahora, la ley de Moisés va desde la entrega de la ley en el monte Sinaí hasta la muerte de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, ya no hay más ley mosaica. Nosotros ya no vivimos, ya no somos restringidos por la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ahora nosotros entramos en otra dispensación. Cuando Cristo murió y resucitó, está la iglesia. ¿Y qué es lo que gobierna la iglesia? No son los pastores, no. Es el Espíritu de Jesucristo. Pero ya no estamos en la ley de Moisés. Nosotros andamos por el Espíritu, o deberíamos andar por el Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo es el que gobierna al cuerpo de Cristo. O sea, Dios gobierna a la iglesia por medio de Cristo, pero por medio del Espíritu de Cristo. Entonces,
La iglesia va a estar así en su época, desde la resurrección de Jesús hasta la segunda venida de Cristo, cuando la iglesia es llevada a los cielos. Entonces se establece otro periodo de la historia de Dios con el nombre que se llama el milenio, donde Dios va a gobernar ya tanto a la iglesia, a los redimidos, a los santos del Antiguo Testamento, al pueblo regenerado de Dios que va a estar en el milenio, y a los hombres que sobrevivieron, ¿verdad?, la gran tribulación y todos los últimos días, van a ser gobernados por el Señor Jesucristo y sus colaboradores, que van a reinar con Cristo por 1000 años. Ese va a ser el establecimiento de su reino en la tierra por 1000 años. Después, cuando eso se cumpla, ya entra la eternidad futura. Cuando todo esto produjo la nueva Jerusalén, ella desciende del cielo de Dios y se establece en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y ahí ya Dios gobierna en la nueva humanidad, que es la nueva Jerusalén, habitando en ello, en realidad y en plenitud, a través de Cristo en la iglesia. O sea, no solo la iglesia, porque cuando hablamos de la iglesia hablamos solamente de los creyentes neotestamentarios, hablamos de todos los santos, de todas las épocas, desde Adán hasta el que venga el Señor. Y ahí va a estar la nueva Jerusalén. ¿Por qué cuento todo esto? Para que entendamos en qué parte estamos nosotros y cómo es nuestra relación con Dios en su reino. Y ahora, a partir de ahora, vamos a pasar a ver ese periodo de la ley, la iglesia, el milenio y la eternidad futura. ¿Por qué la ley? Porque en la ley, en la dispensación de la ley, vamos a ver una profecía que se llama las 70 semanas de Daniel. Y esas 70 semanas de Daniel son la columna vertebral de las profecías que tienen que ver con la segunda venida de Cristo y el establecimiento final de su reino. Y tienen a Israel, al pueblo de Israel, como protagonista, vamos a decir, para que nosotros entendamos los tiempos de Dios. Algunos le llaman a Israel por eso el reloj de Dios. Pero es solamente para que nosotros entendamos los sucesos que van a suceder ordenadamente. Pero en esa línea de las 70 semanas de Daniel vamos a incorporar todo lo que podemos ver en la Biblia, no en detalle. Por ejemplo, no vamos a hablar quién es el anticristo, cómo se llama, no. Vamos a hablar los eventos que tienen que suceder y la manera que tienen que ir dándose. Pero no vamos a hablar de los detalles, porque eso primero me parece a mí medio difícil. Creo que no le vamos a dar en el clavo todavía. Eso se va a notar cuando se cumplan las cosas. Ahí vamos a ver, este había sido, o la bestia es esto, el falso profeta es este. Esos son detalles. Yo lo que quiero es que nosotros veamos que estamos en un momento que es la era de la iglesia, que es la era final de las cosas, ¿verdad? Nosotros estamos por eso Pablo le llama los últimos tiempos. Los últimos tiempos no son los que van a venir, los últimos tiempos son desde que Cristo resucitó y ascendió a los cielos hasta la venida del Señor. Ese es los últimos tiempos, los posteros. ¿Por qué los últimos decimos nosotros? Porque no nos ubicamos nomás en el tiempo. Ya pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiempos ya. Estos son los últimos tiempos. ¿Y para qué vamos a hablar de los últimos tiempos? Justamente para que entendamos en dónde estamos y cuál es nuestra responsabilidad. Porque en cada tiempo Dios tuvo su llamamiento y su responsabilidad para ciertas personas y pueblos. Nosotros tenemos una responsabilidad que a veces ni conocemos, y cuando conocemos no obedecemos, no buscamos al Señor para obedecer el cumplimiento de esas cosas. Pero antes de eso quería compartir con los hermanos una exhortación que nos da la palabra de Dios. Pero tenemos que ver que claramente en la palabra, en el Nuevo Testamento, hay una exhortación
ante la venida del Señor y de nuestro encuentro con Él. No es algo que, como dicen algunos hermanos, no, eso no es importante. O con tal de que yo le sirva al Señor y viva la vida de iglesia adecuada y predique el Evangelio, y yo no necesito saber las cosas futuras, ¿verdad? Porque nos creemos pues que somos muy capaces, ¿verdad? Y creemos muchas veces que le amamos al Señor, como dijimos la vez pasada, pero realmente no le amamos tanto al Señor como para que ese amor nos lleve a vivir una vida entregada a Cristo y a su iglesia. Necesitamos, por eso el Señor nos pone exhortaciones acerca de su venida. Exhortaciones que nosotros tenemos que atender y que nos ayudan, nos alientan, porque la palabra exhortación también quiere decir aliento, ¿verdad? Nos empujan, nos alientan a realmente entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si nosotros solamente nos guiamos por nuestros sentimientos, un día vamos a estar con ganas, otro día. Pero si tenemos una visión correcta del propósito de Dios y tenemos una exhortación a que cuando el Señor venga, algo va a pasar con nosotros. No es que cuando el Señor venga nosotros nos vamos a ir a una ciudad y ya tiene un lugarcito para nosotros ahí en el sentido físico y ahí vamos a disfrutar nomás ya. No, cuando vayamos delante del Señor, como vamos a ver ahora, vamos a tener que rendir cuentas. Vamos a ser o recompensados o vamos a ser disciplinados por el Señor. Y tenemos que ver, como dice la palabra de Dios, que a cada generación de creyentes de la iglesia, Dios le hace el mismo llamamiento. No es que a nosotros, porque ya estamos en el año 2022, ahora tenemos que atender la venida del Señor. No, Pablo, Pedro, todos ya estaban anticipando la venida del Señor, porque Dios necesita que los creyentes de cada generación cumplan su parte en la edificación de la nueva Jerusalén. Pablo, Pedro, Juan, creemos por lo que vimos de su testimonio, cumplieron ellos su parte. Murieron ellos. No sabemos si Policarpo, Clemente de Roma, habrán cumplido también el propósito de Dios en su tiempo. O sea que este llamamiento del Señor es para todas las generaciones cristianas. No es para nosotros nomás que parece que ya estamos, pero puede ser que no estemos, puede ser que nuestros hijos. Pero nosotros tenemos que vivir la vida de iglesia como que el Señor viene en nuestra generación. Porque el Señor puede hacer todo en nuestra generación. Todo lo que está profetizado, como vamos a ver más adelante, se pudo haber cumplido en todas las generaciones. Todas las generaciones estaban anticipando, o deberían haber estado anticipando, el regreso del Señor. Vamos a leer Romanos 13. Romanos capítulo 13, versos 11 al 14. Y haced todo esto, conociendo el tiempo. Miren cómo Pablo ya hablaba en el primer siglo. Conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿En qué era estamos nosotros? En la era de la iglesia, donde la iglesia debe ser edificada. No estamos en la ley, no estamos allá en la conciencia, no me acuerdo. Que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Así que, hermanos, esta salvación que va a traer la manifestación de Cristo estaba ya más cerca en aquel tiempo. Con más razón ahora está mucho más cerca. Y nosotros tenemos que tener este mismo sentir. La noche está muy avanzada, decían en el primer siglo. Gracias al Señor. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, cosas muy graves, pero también cosas que todos los días suele ser parte de nuestro día, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis proveer para las lujurias de la carne. Entonces, si en aquel tiempo estaba cerca, con más razón está hoy, ¿verdad? Y hay una exhortación para nosotros. Primera epístola de Juan, capítulo 2.
Verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Siempre, tanto Pablo como Juan nos dice, revestidos de Jesucristo. Permaneced en Él, en unión con Él, en comunión con Él. Permaneced en Él, para que cuando se manifieste Cristo, ¿verdad?, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Qué gusto que cuando venga el Señor y nos encontremos con Él, tengamos confianza, seguridad de que va a ser un encuentro glorioso y no nos apartemos de Él en su venida. O sea que muchos de nosotros pueden encontrarse con el Señor, pero tener vergüenza, el apartarse, el no querer. ¿Será que me puede decir, verdad? Entonces, esa es la exhortación. Segunda de Pedro 1:19. Y tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética se refiere a todo lo que las enseñanzas de los apóstoles, no solamente a las profecías de los eventos por venir, sino todo lo que tiene que ver con lo que Dios habló. La profecía es lo que Dios habló para prepararnos para su venida. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana, que es Cristo, aparezca en vuestros corazones. O sea, esa intimidad, esa expectativa de ese día en que Cristo va a ser manifestado, tiene que ser para nosotros una expectativa, ¿verdad? Una expectativa, dice, atendiendo la palabra profética como una luz que nos alumbra. Tenemos que estar atentos. Ahora vemos que vamos a ver acá en Apocalipsis especialmente, pero hay otras partes de la Biblia también que habla de la cercanía de la venida del Señor. Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, que es este libro, y guardan las cosas que están en ella escritas, porque el tiempo está cerca, decía Juan en los años 90. Nosotros ahora estamos en el año 2022. Entonces no es que el Señor está mintiendo, no es que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca quiere decir que en cualquier momento se puede dar se pudo dar en el primer siglo, en el segundo, en el tercero. Pero mucho depende de la condición. Dios tuvo que pasar por muchas eras para llegar a la era de la iglesia, y la era de la iglesia tiene que colaborar con el Señor en su edificación para que el Señor pueda venir a arrebatar a su iglesia. Y como vamos a ver después, les anticipo ya, que no es que le va a arrebatar a toda la iglesia, le va a arrebatar a los creyentes que han llegado a la madurez. Después, a través de un proceso muy doloroso, le va a llevar primero a una primicia y luego a una cosecha final. A todos le va a arrebatar, pero a cada uno en su debido tiempo. Así que por eso la venida del Señor trae consigo una advertencia, o si no, no traería. Pero el Señor viene y todo igual, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Apocalipsis 3:11. Dice Apocalipsis 3:11: vengo pronto, otra vez. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. O sea que hay un premio, una corona para todos nosotros, pero otro puede tomar si es que nosotros no retenemos lo que tenemos. Estos detalles después vamos a ver, pero es solamente para ver que la venida del Señor siempre se anuncia pronta y que hay una advertencia. Después Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras
de la profecía de este libro. ¿Qué es guardar? Guardar no es solamente que le guste esta palabra, que entienda esta palabra. Guardar quiere decir cumplir esta palabra. Todas las exhortaciones que están aquí deben ser un hecho real en la iglesia y en los miembros de la iglesia. Guardar no es, ay, qué gusto la palabra, la atesoro acá la palabra nomás. No, está bien, primero la atesoras, pero esa experiencia de la palabra te tiene que llevar a cumplir lo que está dicho acá. Si no, no hay realidad. Entonces viene pronto el Señor y quiere encontrarnos así, guardando las palabras de la profecía de este libro. 22:7. Y al final 22:20 dice: el que testifica estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Muchas veces cantamos ahora: ven Señor Jesús. Y a veces a mí me da miedo cantar. Realmente le digo, hermano. Dice: ven Señor Jesús. Qué bueno que Juan podía decir: ven Señor Jesús. Pero Juan escribió esto después de una vida de entrega al Señor. Él pudo decir: ven Señor Jesús, porque él vivió una vida totalmente rendida al Señor y a la iglesia, tanto espiritual, física, emocionalmente, todo él dio por el Señor. Entonces él podía decir: ven Señor Jesús. Pablo también pudo decir, como vamos a ver después: ven Señor Jesús, con otras palabras. Pero él se pudo dar, qué gusto darse cuenta en cierto momento de su vida que ellos podían decir con toda confianza: ven Señor Jesús. Pero para eso tenemos que estar en los asuntos del Señor, en los negocios del Señor. Si no estamos en los negocios del Señor, yo creo que no nos podemos atrever a decir que venga el Señor. ¿Por qué? Porque viene a recompensar y a retribuir. Para eso viene el Señor. Con respecto a nosotros, para eso viene el Señor. Con respecto al mundo, viene a traer su juicio. Un juicio terrible al mundo. Con respecto al cielo y la tierra vieja, viene a cambiarla, a renovarla, a transformarla. Pero con respecto a nosotros tenemos que saber, por supuesto, viene a salvarnos de la ira de Dios que va a caer sobre el mundo. Pero personalmente en nuestra relación con Dios, viene a recompensarnos o viene a retribuirnos. ¿Y dónde está eso? Está acá en la palabra del Señor. Mateo 24, vamos a Mateo 24, 45. Mateo 24, 45 es, bueno, la porción que vamos a leer es la parte final de Mateo 24, por supuesto, que nos habla todo del fin, de la venida del Señor, qué va a pasar y todo eso, como va a ver más adelante. Pero al final da esta exhortación que nosotros tenemos que recibir. Dice así: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente? Siervo se refiere a un creyente, no se refiere a un incrédulo, se refiere a nosotros. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor, que es Cristo, ¿verdad?, puso sobre los de su casa, que es la iglesia, para que les diera la comida a su tiempo? La palabra, la comida es la palabra de Dios, el pastoreo. Dichoso aquel siervo cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Gracias al Señor que estamos acá hoy, ¿verdad? Porque quiere decir que tenemos un corazón para servirle al Señor. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Eso es cuando venga el milenio. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi Señor tarda, y empieza a golpear a sus consiervos, a tener pleito con los hermanos, ¿verdad?, y come y bebe con los que se emborrachan, con los del mundo se junta y se mezcla con el mundo en su forma de pensar, de actuar, de hablar, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera, en cualquier momento. El Señor vendrá cuando el siervo no le espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Que no va a ser recompensado, sino que va a ser disciplinado. Acá está claro. Siervo, habla de su siervo, habla del Señor, habla de la casa y habla del mundo, de los que se emborrachan.
Entonces es claro, y vamos a seguir viendo Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, está hablando de su venida, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Ahora tenemos que entender que según su obra, según su conducta, según su vivir, su forma de vida, se trata, estuviste colaborando con el Señor en la edificación de la iglesia, estuviste experimentando al Espíritu de Jesucristo, estuviste siendo perfeccionado por su palabra para hacer lo único que Dios quiere que haga. No es, sabemos que no son obras sociales, políticas, no son obras religiosas, es la obra que Él preparó de antemano para que anduviéramos los salvos, los creyentes. Y la obra de Dios es la obra del ministerio, coma la edificación del cuerpo de Cristo. No hay otra obra. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, pero no lo hace directamente, lo hace a través de los santos. Pero los santos que están involucrados en la obra son los que están en la obra que al Señor le agrada. Los santos que no están en la obra del Señor están en otra cosa, como el siervo infiel, inútil. Vamos a leer un poco Romanos 14. Entonces vemos Romanos 14, 10 y 11. Romanos 14, 10 y 11 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Está hablando de la vida de la iglesia entre los hermanos. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, todas nuestras rodillas. Y toda lengua, dice, alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Entonces ese arrodillarnos va a ser el momento de dar cuentas al Señor de cómo tratamos a los hermanos, unos a otros. Primera de Corintios 3, 11 al 15, que es lo que más se conoce en este tema, pero vamos a leer, pues es muy importante. Primera Corintios 3, 11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la piedra cimera, la piedra, el fundamento de la edificación de la iglesia. Pero hay una sobreedificación. Dice, ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata y piedras preciosas, madera, heno, paja. La obra de cada uno de los que estamos aquí y de todos los creyentes, ¿verdad? La obra de cada uno se hará evidente, porque el día, ese día de la venida del Señor y nuestro encuentro con Él, la dará a conocer, pues con fuego, con juicio, que sí, con fuego, con el fuego de Dios será mostrada, será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, por ser madera en hojarasca, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Y cuál es la obra de Dios? ¿Y qué es lo que Dios cuida con celo? Dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu? Le dice a la iglesia en Corinto, no solamente individual, a la iglesia en Corinto. Vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, que es la iglesia, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Y eso es lo que la Nueva Jerusalén es. El templo de Dios. La habitación, la morada de Dios. Entonces tenemos que ser cuidadosos como edificamos. Primera de Corintios 4, 5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta la llegada, a la venida del Señor, el cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Entonces mejor nomás es no fingir, mejor es
ser sincero, exponerse delante de los hermanos del Señor, de tal forma que Él pueda tratar con nosotros y pueda ya hoy sacar a luz todas las cosas, y no que cuando Él venga ahí se manifieste todas las cosas que estaban ocultas. Segunda de Corintios 5:10 dice, Segunda de Corintios, porque todos nosotros, le dice a la iglesia que estaba en Corinto, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Yo pensé que iba al cielo, ya era todo, ya era el final de mi carrera. No, ahí todos debemos comparecer ante un tribunal. Qué terrible, el tribunal de Cristo. Ahí va a estar Cristo para juzgar nuestras obras, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando aquí en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea, esto va a llegar un momento que va a ser una realidad. Pero todo enfoquémoslo en la Nueva Jerusalén. Entonces todo enfoquémonos, porque todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos nuestra forma de ser, pero aún todas esas cosas tienen que el Señor tratar, y a pesar de nuestra escasez y de nuestro carácter debemos rendirnos al Señor para que Él en esa relación de un ser perfecto con un hombre imperfecto pueda producir, porque la producción nosotros somos pues la Nueva Jerusalén, somos las piezas, las piedras vivas. Nosotros somos los que tenemos que cambiar, no es que vamos a hacer algo aparte. Nosotros mismos tenemos que ser piedras preciosas. Nosotros mismos tenemos que ser de esos materiales. Así que cuanto más nos sinceremos delante del Señor y los hermanos, cuanto más permitamos que el Señor obre en nosotros en la vida de la iglesia, individual y corporativamente, más avanzaremos en esto. Apocalipsis 2:23. Dice a la iglesia que está en Tiatira, y a los hijos de esa profetisa mataré con pestilencia. No podemos estar mezclados con enseñanzas que deshonran al Señor y con prácticas. Y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestra obra. Insiste el Señor en eso. Tiene que lograr el Señor la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22, 11 y 12. Y dice acá el Señor de una manera medio sarcástica, ¿no? Que el que es injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro. No es que el Señor quiera, está nomás como diciendo, quiere hacer lo que quiere. Que el justo siga practicando la justicia, y que el que es santo siga guardándose santo, porque he aquí yo vengo pronto, y mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo. Aleluya. Acá vamos a mirar un poco al apóstol Pablo, los consejos del apóstol Pablo en cuanto a esto. Primera de Corintios 9:27. Desde el 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Como diciendo, no quiere decir que al final uno no va a obtener el premio, pero como diciendo que muchos corren, pero pocos llegan al premio. No de la salvación eterna, porque la salvación eterna lo logró Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario, pero el premio de las recompensas del Señor. Corred de tal modo que ganéis, que estemos entre los que ganemos. Pues en plural dice, corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Que el Señor nos ayude
por su Espíritu a abstenernos de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener una meta. Tenemos la meta, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, no de balde, sino que golpeo mi cuerpo. Dice. Primero lo que tenemos que golpear es nuestro cuerpo, no es nuestra alma, nuestro cuerpo, porque ese contiene todo. Golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado para el premio. Pero Pablo, en su última carta que escribió, podemos leer en 2 de Timoteo 4, fue consciente de que llegó a la meta. Qué maravilloso morir así, ¿verdad? Que tengamos esa confianza de decir lo que Pablo dice. Le dice a Timoteo que iba a quedar para llevar adelante el ministerio. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Todos estamos en el ministerio, varía un poco uno u otro, pero estamos en el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Está diciendo que él hizo lo que en Corinto aconsejó. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, no duda él, me entregará en aquel día. Me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero para amar su venida, hermano, tenemos que estar experimentando al Señor, experimentando la vida de iglesia, correr y pelear legítimamente. Entonces este es el llamado, hermano. Por eso vamos a estudiar la venida del Señor, porque la venida del Señor nos purifica, dice el apóstol. La venida del Señor nos advierte, la venida del Señor nos alienta, la venida del Señor no está de balda acá. No es que el Señor habló todo en las cartas de Pablo con respecto a la vida de iglesia y después cerró. No, Él cerró la revelación divina con un énfasis en la venida del Señor y de los acontecimientos que le precederían. Y al final, con la nueva Jerusalén. Bueno, hasta acá llegamos en cuanto a la advertencia. Entonces, vamos a pasar a Daniel capítulo 9. Bueno, de repente algunos no saben, ¿verdad? Pero Daniel, o sea, el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia por 70 años como una disciplina del Señor, porque justamente ellos estaban en la tierra que el Señor les prometió, pero no andaban de acuerdo a las leyes que el Señor les dio. Y en vez de honrar al Señor en el tabernáculo y después en el templo, ellos ponían ídolos en el templo de Dios. O sea que como que suplantaron al Señor por otros ídolos. Entonces el Señor tuvo que traer a Babilonia y llevarlos por 70 años en cautiverio. Pero estaba profetizado que 70 años iba a durar el cautiverio cuando Jeremías profetizó ya en el inicio que 70 años el pueblo iba a estar en Babilonia. Y ahí creció de jovencito un profeta llamado Daniel, ¿verdad? Y cuando él habrá tenido 10, 15 años cuando fue llevado a Babilonia, y pasaron 70 años, cuando tenía 80, 85 años, y él ya sabía que se estaba acercando esos 70 años, ese periodo. Entonces él empezó a orar por su pueblo, por los pecados del pueblo, y buscando cómo Dios iba a cumplir con su pueblo para que ellos puedan retornar a la tierra, retornar a Cristo, retornar a la presencia de Dios en su templo, retornar a Jerusalén, que hoy es la iglesia, como hablamos la vez pasada,
retornar de un estado degradante, religiosamente degradante, a un volverse al Señor. Entonces Dios le muestra esta profecía que no es solamente, no le habla de eso que Él pidió específicamente que va a pasar ahí en ese momento, pero ya le da un panorama a Él y a través de Él al pueblo de Israel, y a través del pueblo de Israel a nosotros también, de las cosas que tenían que acontecer, ¿verdad?, de allí en adelante. Entonces vamos a mirar, se llama las 70 semanas, profetizó acerca de 70 semanas. Vamos a mirar primero del verso 20, vamos a leer de corrido hasta el 27. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios, que es Moriah, Jerusalén. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu súplica se le dio la orden, y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Y ahí habla de la visión. Dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, esto se trata del pueblo de Israel y de la santa ciudad Jerusalén. Para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el Santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada la plaza y el foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no quedará con nada. O sea, no tendrá nada, dice. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre las alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces, en forma muy sintética, pero tocando puntos muy importantes de lo que habría de venir, Dios, el Señor, le revela a Daniel y a través de él a nosotros lo que iba a acontecer con su pueblo y la ciudad santa de Jerusalén hasta que el destructor sea destruido, el desolador sea destruido. Entonces vamos a mirar un poco de qué se trata todo esto. Primero tenemos que entender que cuando habla de semana no está hablando de una semana de 7 días. Porque en el uso de la ley de Moisés también se usaba semanas de año, como vamos a leer un poco en Levítico 25:8. Levítico 25:8. Dice: contarás también 7 semanas de años para ti. O sea, son semanas de años. O sea, 7 son 7 años, no son 7 días. Para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces, vemos acá la profecía, porque se cumple así la profecía. Son 70 semanas de años. Y están distribuidas en tres pedazos, vamos a decir, en 3 partes. Entonces, vamos a mirar acá la subdivisión, dice, subdivisión de las 70 semanas. Primero dice 7 semanas. Primero habló de 7 semanas, que son
de año judío de 360 días, no de nuestros años, ¿verdad? Son 49 años judíos, 7 por 7, 49. ¿Y qué iba a pasar en ese lapso? Dice, eso es desde la proclamación de reedificar Jerusalén, que aconteció en el año 446 a.C., hasta que se completó la reedificación de Jerusalén en el año 398 a.C. Ahí hubo un tiempo de 49 años, o sea, como dice acá, que se construiría de vuelta la ciudad, se reconstruiría la ciudad de Jerusalén en 49 años. Eso profetizó Daniel. Nehemías 2, 1 al 8. En los tiempos de Nehemías se reconstruyó Jerusalén. 1 al 8. Es cuando Nehemías le pide permiso y el rey decreta la reconstrucción de Jerusalén, estando ellos todavía en Babilonia. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey me dijo, ¿qué es lo que me pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique, a la ciudad de Jerusalén. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Y dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas para que los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que están junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Entonces vemos, ese fue el momento, ¿verdad?, cuando se proclamó el permiso para reedificar Jerusalén. Y de ahí, de acuerdo a los años que pasaron 49 años. Entonces vamos a leer ahora en Nehemías 4, 15 al 17. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes, porque habían los enemigos alrededor que le luchaban para que ellos no reedifiquen Jerusalén. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Y sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos, las corazas, y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y la otra empuñaban un arma. Entonces así ellos terminaron con muchos problemas de terminar la reedificación de la ciudad de Jerusalén con sus murallas. Y esto tardó, como profetizó Daniel, 49 años. 7 semanas, 7 por 7, 49. Después también profetizó que desde que se terminó de reedificar Jerusalén hasta la aparición del Mesías, la aparición del Mesías y la muerte del Mesías prácticamente en la misma semana. Porque la aparición del Mesías, aunque el Señor ya vino en Nazaret, nació en Belén, estaba ya entre los hombres, fue bautizado a los 30 años, pero la aparición como Mesías, presentándose al pueblo, fue en la entrada triunfal de Jerusalén, ya en el año 30 después de Cristo.
Entonces ahí hubo 434 años pasaron. 62 semanas, ¿verdad? Vamos a ver un poco acá. 62 semanas son 434 años. Y ahí entró a Jerusalén el Mesías. Vamos a mirar un poco en Mateo 21. Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella desatada, y traédmelo. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, mira, dijo Zacarías, mira, tu rey viene a ti, tu rey, el Mesías, viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David, que para ellos el Hijo de David era el Mesías, el descendiente que se sentaría en el trono de su padre David. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Lo de la ciudad. Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Bueno, esto aconteció en el año 30 después de Cristo, nosotros decimos. Pero si nosotros sumamos todos estos años, 49 años de la reconstrucción de Jerusalén más 434 años, ¿verdad?, nos da justamente lo que profetizó, que el Mesías príncipe se presentaría en 483 años. Y esta es una de las profecías más perfectas de la Biblia, porque nos habla de los años exactos en que, desde la reedificación de Jerusalén hasta que se termine, desde que se terminó la reedificación de Jerusalén hasta la aparición del Mesías, como presentándose como el Mesías al pueblo, porque ese fue el momento que él se presentó en Jerusalén como el Hijo de David. Y todos le proclamaron como el Mesías, solamente que en Jerusalén estaban los contrarios, los religiosos, los políticos y todo lo contrario de la economía de Dios. Entonces se cumplió exactamente en el año 30 después de Cristo. Él se presentó en Jerusalén y después de una semana dio su vida, crucificaron. Entonces Daniel 9, vamos a leer de vuelta. Después de las 62 semanas el Mesías será muerto. Primero se presentaría, pero cuando terminó esas 62 semanas o 434 años, ¿qué sucedería? No le aceptarían al Mesías. Él se presentó como el Mesías, pero lo rechazaron. Dice, ¿qué harían ellos? Dice ahí en el 26, el Mesías será muerto y quedará sin nada, dice, no tendrá nada. Después de las 62 semanas se daría muerte al Mesías. También otra cosa que pasaría después de las 62 semanas, dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir. Bueno, hay un príncipe que ha de venir, pero acá dice que es el pueblo del príncipe que ha de venir, no el príncipe que ha de venir, sino que el pueblo del príncipe que ha de venir, ¿qué hará? Destruirá la ciudad y el templo y el santuario. Eso estaba profetizado, que después de la muerte del Mesías acontecería eso. Y eso sucedió en el año 70, 40 años después. El pueblo del príncipe que ha de venir. Roma es el pueblo. El príncipe que ha de venir todavía no vino, pero va a venir más adelante. Pero, ¿de dónde va a salir? Del antiguo imperio romano. Eso vamos a ver después. Pero el pueblo del príncipe, que es Roma, Roma destruyó la ciudad y el templo que habían reconstruido con Nehemías y Esdras.
y Zorobabel. Entonces estos dos eventos también estaban profetizados después de la muerte del Mesías. O sea, la destrucción del pueblo, la muerte y la destrucción del templo. Después queda una semana, dice el 27. Y él, el príncipe que ha de venir, él hará un pacto con muchos. Está hablando con muchos en el sentido del pueblo. Siempre se está enfocando al pueblo de Israel, ¿no? Al pacto con Babilonia o con Rusia, no. Él hará un pacto con muchos de los de Israel por una semana, o sea, por 7 años. Una semana siempre habla de 7 años. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda de cereal. Quiere decir que en ese inicio de la semana el templo de Israel estará funcionando de vuelta. Estará funcionando de vuelta con su liturgia, su ceremonia. Pero a la mitad de la semana él va a poner fin a ese sistema de ofrendas. Y sobre el ala de abominaciones, quiere decir con rapidez, sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, que es el príncipe que ha de venir, que nosotros comúnmente le llamamos el anticristo, hasta que una destrucción completa, la que está decretada para él, se vea derramada sobre el desolador, que es el príncipe que ha de venir. Entonces, ¿de qué nos habla las 70 semanas de Daniel? Primero, de la reconstrucción del templo en la época del retorno de Babilonia, que duraría ¿cuánto? 49 años. Después nos habla que después de la reconstrucción de ese templo pasarían 434 años hasta la presentación o la venida del Mesías. Después nos habla que cuando se cumpla ese tiempo, después habrá, dice, la muerte del Mesías y la destrucción del templo y la ciudad, que todo eso aconteció en el año 70 después de Cristo. Pero después hablamos de otra semana, cuando él firmaría un pacto, a la mitad rompería y al final de esos 7 años él sería destruido. Pero ¿qué pasó en medio de ese tiempo? ¿Por qué no acontecieron todas las semanas de corrido, sino que hubo esa última semana, se dejó para el final? ¿Por qué? Porque siempre está hablando del pueblo de Israel. Y sabemos que cuando el pueblo de Israel rechazó al Mesías y se destruyó su templo, Dios ya no trató directamente con el pueblo de Israel. Era porque ellos fueron esparcidos por todas las naciones. Dios empezó a tratar por eso estábamos estudiando la dispensación de la iglesia. Es como un paréntesis en el trato de Dios con su pueblo terrenal. Pero la última semana se trata otra vez de su pueblo terrenal. Hay un paréntesis que Pablo le llama el misterio escondido. Y ahí estamos nosotros, en el misterio escondido. Entre las 69 y 70. Entre las 69 y 70. Entonces vamos a mirar un poco ese paréntesis que está acá en el medio. ¿Ven el blanquito? Sí. Que la Biblia le llama la era de la dispensación de la gracia, que es la era del misterio de la iglesia. Es un misterio, no estaba anunciado entre los profetas de manera clara, ¿verdad? En Efesios 3, 1 al 11 explica el apóstol Pablo. Efesios capítulo 3, 1 al 11. Dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros los gentiles. Porque los gentiles no figuraban aparentemente en el programa de Dios. Pero como Israel rechazó, dice Pablo en Romanos, entonces Dios se volvió a los gentiles para darle celo a su pueblo. Pero que al final del tiempo Dios va a volver a su pueblo, a tratar con su pueblo, aunque un tercio de su pueblo nomás le va a reconocer. Pero eso vamos a ver. Entonces, por amor de vosotros los gentiles, nos dice a nosotros Pablo, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Hay un misterio que a Pablo Dios le dio en particular una revelación. Ni siquiera a los otros apóstoles le dio tal revelación. Ellos más eran enviados a las 12 tribus de Israel, pero Pablo fue enviado a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Los no judíos, a quienes se les lleva el evangelio y creen en el Señor y llegan a ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Por la predicación del evangelio. Entonces,
A él, a Pablo, le fue enviado a los gentiles y les dio a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. El misterio de Cristo, que es la iglesia, no se dio a conocer. No estaban acá en el cuadro de Daniel. No estaba porque no, la iglesia no es el pueblo terrenal, es el pueblo espiritual del Señor. Entonces, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, ahora en el Nuevo Testamento, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho yo ministro, conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy el menos y el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la administración del misterio. Estamos en la dispensación del misterio hoy, ¿verdad? Que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, aleluya, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que estamos estudiando. La iglesia, el propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Está hablando acá Pablo de ese misterio que es la iglesia, los gentiles, como el cuerpo de Cristo. Bueno, por eso nomás hay, como ven acá, una separación en la última semana, porque esto no estaba dentro del programa para el pueblo de Israel físico, ¿entiendes? Pero este cumplimiento de la última semana ya describió acá. Va a aparecer el príncipe que ha de venir, que es del pueblo que había destruido Jerusalén y que va a establecer un pacto con muchos de Israel, muchos, otros no, pero va a traer una era de 3 años y medio de respaldo al pueblo de Israel, ¿verdad? Para que ellos puedan hacer su templo, todos sus ritos, edificar en Jerusalén un templo, y después él va a querer tomar el lugar de Dios en el templo. Y ahí va a romper el pacto con Israel. Y como Israel, muchos de Israel no lo van a aceptar a él, él va a empezar una gran persecución, cual no la ha habido ni la habrá, hasta que llegue el día de su destrucción, que vemos acá, ¿verdad? Cuando el día de su destrucción, en el Apocalipsis 19, es como un pasaje que podemos leer en casa para entender, ¿verdad? Cristo viene de los aires a la tierra para completar su venida, su parucía. Y ahí al final de la semana 70 destruye al desolador y lo manda al lago que arde con fuego y azufre, a él, al falso profeta. Entonces las 70 semanas de Daniel, gracias al Señor que nos dio, ¿verdad? Porque pone en orden los eventos que han de acontecer. Nos muestran la sabiduría de Dios, el cumplimiento de las profecías de Dios tan exactamente, que nos hablan de en qué año el Señor aparecería como el Mesías en Israel, y que después de eso sería muerto, y que después vendría el pueblo del príncipe que va a venir y destruiría, y destruyó la ciudad en el año 70. Pero la profecía de Daniel fue 500 años antes de Cristo. Entonces es maravilloso realmente. Y bueno, estas 70 semanas de Daniel van a ser nuestra columna vertebral de aquí en más. Y a eso vamos a acoplar todas las otras palabras del Señor que tienen que ver con la venida del Señor. Pero vamos a ir desde que el Señor ascendió a los cielos hasta que el Señor regresa a la tierra y establece su reino, para tener luego la nueva Jerusalén, el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero como les repito que no vamos a hablar en detalles, pero vamos a hablar de la secuencia de los eventos. Amén, hermanos. Gracias al Señor. Ya llegamos, me parece, al tiempo suficiente. Señor, te damos gracias porque tú estuviste con nosotros, porque realmente separado de ti nada podemos hacer, Señor. Tu sangre nos limpia, tu espíritu nos trae tu realidad, Señor. Gracias, Señor, porque cada vez que
nos volvemos a ti, podemos experimentar esa realidad. Gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta, que nos anima, que nos ilumina, para que podamos colaborar contigo en tu propósito en este tiempo, en esta generación que tú permitiste, Señor, que nosotros vivamos. Señor, estamos en los últimos tiempos y creemos que tú vendrás pronto, Señor, y que el tiempo se acerca, Señor. Ayúdanos a entender los tiempos. Aún ayúdanos, Señor, a identificar los sucesos y las personas que hoy están, Señor, influenciando este mundo, para que nosotros tengamos una claridad, Señor. Pero te pedimos antes que eso, que podamos entender tu palabra tal como tú nos la dejaste, Señor. Señor, nos consagramos a ti una vez más en este día, en esta semana, en este año, en este tiempo, Señor. Todo lo que somos, lo que tenemos, gánalo para ti, Señor. Conquístalo para ti. Revélate a nosotros, Señor. Te pedimos por tu iglesia en este tiempo, por cada iglesia tuya en cada ciudad, Señor, que pueda ser un candelero santificado para ti, Señor. Levanta vencedores en cada ciudad. Sabemos, Señor, que tú tienes vencedores. Haz de nosotros esos vencedores. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.